contrario, como les estaba diciendo, si yo tuviera esto malo o esto malo, tengo que regresarme a las condiciones de borde. Básicamente, si se dan cuenta de que depende mucho la elaboración o la parte de la infraestructura, va a depender mucho de cómo yo haga inicialmente el modelo geotécnico y posteriormente cómo yo haga las condiciones de borde. ¿Ya? Pero al fin y al cabo, el modelo geotécnico y hidrogeológico y la caracterización es la base y el pilar de todo. ¿Ya? De hecho, ¿por qué le decía recién que las condiciones de borde, lo que es localización y orientación es tan importante? Por eso. Condición favorable, condición desfavorable. ¿Ya? ¿Cuándo es desfavorable? Cuando la orientación, por ejemplo, si ustedes cuando fueron a medir a la playa, ¿cierto? Compararon rumbo y orientación, rumbo y dirección de inclinación. Cuando el rumbo de una estructura es paralela a la orientación o dirección de inclinación del túnel, es desfavorable. ¿Por qué? Porque la condición de fluencia crítica es a lo largo de todo el metraje del túnel. Pero en cambio, cuando el rumbo de la estructura es perpendicular a la dirección de inclinación del túnel, es básicamente favorable. ¿Por qué? Porque solamente el daño va a ser en donde cruza la estructura. Ya, recuerden, si no se acuerdan, rumbo, dirección, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a la parte de la orientación. Por eso es fundamental entender qué es lo favorable y qué es lo desfavorable. Ojalá siempre tuviéramos la condición de arriba, pero generalmente a veces igual encontramos esto, y cuando dos o más discontinuidades se juntan, forman las famosas curvas, ¿cierto? Que son estructuras triangulares que generan un determinante. Ya, díganme. Esa condición se da. Porque subterránea generalmente lo que yo va siguiendo la red. En algún momento se va a lograr. No voy a nada. Oye, cállate. En pequeña minería, ya, pero eso pasó. Pero en la pequeña minería, cuando se hace un ¿qué pasa con dejarlo y abandonar? ¿Tomar otro rumbo? ¿O sí? ¿Por qué? Porque hay aspectos visuales antes de generar la armadura. ¿Por qué? Porque cuando tú puedes ver que se te genera esta condición en pequeña minería o en roca como tal, es cuando la roca caja que tú tienes, la litología cambia. ¿En qué sentido? Que se ve, de verdad se ve calcado, es como si pusieran una roca acá y un plano. Entonces cuando hay incongruencia con la presentación de la roca caja con respecto al plano, eso automáticamente significa que hay una falla. Y eso se puede entender con potencia. De hecho, nosotros en el túnel de exploración teníamos 25 metros de esa condición. Pero ¿qué hicimos? Harta acuñadura, y íbamos despinchando los costados para ir botando, ¿cierto?, las cuñas, porque las cuñas no tenía un apex de 1,2 metros más, 1 metro que el apex, que es como la distancia máxima que puede generar la cuña. Esto es el apex, la distancia de la columna al punto máximo de la triangulación. Pero ya cuando son muy grandes, tienes que ver, por ejemplo, las condiciones bases, en este caso ya todas las características geomecánicas, si es autosoportante, o bien, ¿cierto?, fortificar si tiene los medios, y si no, ¿cierto?, buscar una vía de acceso diferente y tratar, ¿cierto?, de mapear mejor. Por eso es importante, aunque sea pequeña minería, es importante igual tener un geólogo de servicio para que te haga los mapeos. En este caso me tocaba hacer las dos cosas. En pequeña minería se busca la beta, sí. Pero en pequeña minería, por ejemplo, si tienes la campaña de sondaje, obviamente tú planificas, ves dónde te vas metiendo. ¿Para qué? Para invertir recursos y tiempo. Ya muchachos. Vamos a ver la teoría de Kirch. Ya, vamos a ver este libro. Ya. La teoría de Kirch, ¿cierto?, es una metodología numérica que nos permite medir dos cosas. Nos permite identificar por primera parte, ¿cierto?, las tensiones en la perimetral de una excavación, y por otra parte nos permite medir las tensiones a lo largo de la roca en la parte interna. ¿Ya? Entonces podemos entender o podemos observar cómo se puede comportar el estado tensional en la parte límite entre el medio sólido y el medio vacío,
y también podemos entender cómo se comporta el estado tensional en la parte, ¿cierto?, interna de la roca. ¿Cómo trabaja esto? La metodología de Kirch trabaja con tres tensiones: la radial, la tangencial y la cizallante, que es la que están acá. ¿Ya? La tensión radial, ¿cierto?, esta formita que está arriba, la tensión cizallante, la del medio, y la, perdón, tangencial, la del medio, y la cizallante es la que está más abajo. ¿Ya? ¿Quién es quién? K es el coeficiente anisotrópico, el que estuvimos viendo hace un momento atrás. El esfuerzo vertical, el que ya habíamos visto hace un rato, y los datos A y R van con respecto a la distancia que hay desde el centro a la circunferencia o desde el centro a un punto cualquiera a lo largo de la roca. ¿Ya? Cuando yo calculo las tensiones radiales, tangenciales y cizallantes en el perímetro de la galería, A y R es lo mismo. Pero cuando yo quiero medir el estado tensional internamente de la roca, A y R son diferentes. ¿Por qué? Por un tema de geometría, radios. ¿Ya? Y el ángulo θ va a depender de la inclinación que yo esté midiendo. Generalmente en cajas es 0, en corona es 90. ¿Ya? Y si yo te doy un punto cualquiera, el ángulo te lo debo entregar. ¿Ya? Y eso está en coordenada polar. ¿Ya? Y A como es, A la radio de excavación y R es la distancia. ¿Ya? Obviamente, como nosotros estamos viendo acá, ahí tenemos el A y ahí tenemos el R. Y miren, si se dan cuenta, esta es la misma cajita que estuvimos viendo en el ejercicio del día nuestro. ¿Ya? Si te das cuenta, una galería no es así. No tiene esa forma, pero matemáticamente, analíticamente, trabajar una galería es poco tradicional. Entonces, ¿qué se hace? Se trabaja a través del radio hidráulico. ¿Qué significa eso? Que una galería yo la transformo a una figura geométrica conocida a través de área sobre perímetro. Y eso me permite transformar una galería de 5×5 quizás a una circunferencia que esté en proporción a ese dimensionamiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como tienen la presentación ahí, vamos a hacer ese ejercicio. ¿Ya? ¿Qué nos dice el primer ejercicio? Nos dice: sea una excavación subterránea de 6 metros de altura y 4,5 metros de ancho, el cual, ¿cierto?, se desea estimar cálculos de seguridad. Según el laboratorio de geomecánica, una probeta de roca estudiada de la zona arrojó una deformación transversal de 3 unidades y una deformación axial de 7 unidades. Además, la densidad de la roca es de 2,5. Determina a través de Kirch esfuerzo en techo, esfuerzo en caja, esfuerzos a una coordenada de 6 metros con 60 grados, y el factor de seguridad en techo y caja, si los esfuerzos resistivos a tracción y compresión son de 1200 y 300 toneladas metros cuadrados respectivamente. Algo para soltar la manita. Ya, muchachos, 20 minutos para hacer eso. No te vayas a desmayar. Quiere todo. Quiere todo. Todo. ¿Esa cuándo fue? ¿Cuándo fue? Miércoles. Poco más de 2 semanas. Claro, te cae tapita como la pones mano al fuego, ¿no? No, tampoco nada. No, qué vale. Se cayó, ¿no? Hecho ser. Casi convulsiona. Miro para acá, pero tengo que dar una siesta. Estaba pegada la no había comido. No, pero fue eso. Me paré porque Calla pura jaloba, Andrés. Calla pura jaloba. Pura falopita para ti. No, sí, mire, venga. Nada más la verdad, yo estaba ¿Ya? ya haciendo una weá que quería que me hacía. No veo nada así, yo dije que igual. Dije, la verdad, y ya, dije, para no hacer la voy a ir al baño, la verdad, en la cama. Y yo ahí, no sé qué, puedo ir al baño. Y me miró así, ¿qué? Entonces me miró así como la hueá.
Se ve casi como la prueba. Yo le dije, no, me va a lavar la cara. Como que me quedo mirando, así como que la pensó caleta. Y dije que no, es igual. Y me senté ahí al lado de él. Y ahí me puse pálido. Pero no, no me desmayé. No, pero de verdad, ¿sabes qué sí, verdad? ¿Ah? ¿Sabes qué sí, verdad? Sí. ¿Qué sabes? Vaya, Fue con mi amigo por protocolo. Ah, dijeron por protocolo. Sí, sí. ¿Hay foto de eso, no? No. No. Es que Mandaron tenía al más, weón, no, también. pues si no, como era prueba, todos los celulares estaban al frente, entonces tampoco le voy a sacar fotos. Marité. Si no le hubiera sacado fotos. ¿Viste la media cuesta? No sé. ¿Bendecido no? Puro que era prueba, culiao. Puro que era prueba, ya te sacaba la foto, culiao. ¿Así? Así mismo. Así mismo, pues, bueno. Sí, en el tiro. Sí, así mismo. Es lo que quisiera negar. Está avisando. Estoy ocupando el nombre. ¿Vos? ¿Qué? No, no tengo pavo. Ah. Desmayado. Vamos, pues bueno. No sé si funciona esa cosa. Aquí sí. Perro, conche tu madre.